Para aquellos que no saben, Malaquías es el último libro que tiene el Antiguo Testamento. O sea, si usted está en Mateo, tiene que volverse para atrás. Está al lado de Mateo. El libro de Malaquías, del profeta Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así. Malaquías, capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu amor. Señor, te ruego, te pido permiso, Señor, para hablar tu palabra. Indigno soy, Señor. Ruego que tu Santo Espíritu, Señor, me ayude, me asista. Señor, que pueda ser un fiel expositor de tu palabra. Y, Señor, por sobre todas las cosas, te ruego que prepares nuestros corazones, que lo quebrantes, Señor, para poder entender tu palabra y poder vivirla. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Y antes de comenzar con el texto, quisiera que podamos entender un poco la introducción, el contexto del profeta Malaquías. Como le decía, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Él estuvo profetizando a Judá aproximadamente en los años 430 a.C. Y aproximadamente pasaron 100 años del retorno, de nuevamente que habían regresado a Jerusalén. El pueblo Judá había sido conquistado y exiliado en 3 fases hacia Babilonia, y en el 538 regresan. 100 años después, Malaquías le va a profetizar. Malaquías va a empezar a hablar. Ya la ciudad de Jerusalén ya estaba construida, el templo estaba construido, el servicio al templo estaba funcionando como antes, pero el celo y el interés del pueblo de Israel se iba apagando. A medida que iba pasando el tiempo, ya no tenían el mismo celo. Comenzaron a cuestionar a Dios. Siguen siendo gobernados por un rey pagano. Las naciones de alrededor de ellos parecían más fuertes, más estables, más prósperas en términos económicos, en términos políticos. Así que la adoración a Dios, su relación con Dios, fue como algo completamente inútil para ellos. Y es por eso que empezaron a hacer los sacrificios, y los sacrificios no eran como Dios le había mandado. Ya no daban lo mejor, sino que daban animales ciegos, cojos, le daban las obras al Señor. ¿Y por qué? Porque ellos pensaban que Dios ya no estaba ahí, Dios ya no estaba con ellos, Dios lo había abandonado. Y entonces Dios les muestra con hechos que es verdad, que Él está ahí. A pesar de cómo ellos se comportaban, Dios no solamente va a declarar su amor por ellos, sino que se lo va a demostrar de una manera tangible. Y eso es lo que vamos a ver en nuestros textos. Dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías da esta exhortación en contra de Israel. Dice que es la palabra de Jehová. Este no es un mensaje de Malaquías, no es algo que se le ocurrió a Malaquías, sino que tiene la autoridad de Jehová, de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios soberano
está hablando a su pueblo por medio de este profeta, Malaquías, que su nombre significa mensajero de Jehová o mi mensajero. El Señor está utilizando para exhortar a su pueblo. Es impresionante entender que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, a pesar de que había visto las maravillas, milagros y prodigios que Dios había hecho con ellos, en 1446 el pueblo era esclavo de Egipto y el Señor lo libertó. Pero a pesar de ellos, estuvieron 1000 años en pecado. Pasaron 1000 años en fornicación espiritual, en adulterio espiritual, en infidelidad hacia Dios. 10 años rechazando a Dios. Así era el pueblo de Israel. Y después, Dios, después de 1000 años de soportar esta rebeldía e incredulidad de parte de su pueblo, las primeras palabras que Él pronuncia después de su rebeldía, 1000 años aguantando este pueblo rebelde, Dios le dice en el versículo 2, yo os he amado. Un pueblo rebelde. Pero a pesar de su rebeldía, Dios les dice que le ama. Yo les amo. Y mi amor no es un amor como el de ustedes. Mi amor es un amor inconmovible. No importa qué tan obstinado seas, Israel. No importa qué tan duro de servir seas. El amor de Dios nunca flaquea para su pueblo. Obviamente, ese tipo de amor es un amor que ama, pero también disciplina, exhorta y amonesta fuertemente. Ese es el amor con el que Dios ama a su pueblo. Ese es el amor con el que Dios nos ama. Y lo vamos a ver en el resto de Malaquías, que también, porque Dios también es un Dios justo y bueno. Dios no cambia. Dios es amor, pero también es justo, pero también es santo. Y muchas veces nosotros somos tentados a pensar que si recibimos bendiciones físicas en nuestra vida, es un reflejo del amor inigualable de Dios. Pero cuando recibimos disciplina o recibimos persecución o estamos pasando por algún tipo de luchas, creemos que el amor de Dios ha menguado, que Dios ya no nos ama tanto como nos amaba al principio. Y eso me hace acordar a una historia de un rey que se había enamorado de una joven plebeya, pobre, pero él se había enamorado y se casa con esta joven y al tiempo a esta joven reina le avisan que su madre estaba enferma. Entonces toma el carruaje del rey, el carruaje que nadie podía usar, porque si alguien lo usaba era condenado a muerte, pero a ella no le importa, toma ese carruaje y se va a la casa de su madre. Y cuando vuelven le avisan al rey que su esposa había regresado y el rey dice, ¡fuah! ¡Cuánto amor que tiene mi esposa para con su familia, que no le importó perder su propia vida, poner su vida en riesgo por ir a cuidar a su mamá! Un tiempo después, este mismo rey ve a su esposa allí en el jardín comiendo un durazno y le pregunta, ¿cómo están los duraznos? Y ella le dice, bien, estaba comiendo el último durazno, ya iba por la mitad y le dice, ¿gustas? Y el rey come esa mitad y le dice a su consejero, ¿viste a mi esposa? ¿Has dejado de gustar ese durazno tan rico para compartirlo conmigo? ¿Pero qué pasó? Pasa el tiempo y ese rey se pone a hablar con su consejero y le dice, ¿viste mi esposa? No es una digna reina para mí. ¿Por qué? Le dice. Porque ¿te acuerdas cuando su madre estuvo enferma? No le importó faltarme el respeto y usar mi carro
que nadie lo podía usar. Y cuando estaba comiendo ese durazno, me dio de sus sobras. Y muchas veces nosotros actuamos de esa misma manera, como ese rey, creyendo que porque estamos pasando aflicciones, Dios nos ha dejado de amar, o no le amamos a Dios como Él se merece. Y eso nos lleva a que nosotros perdamos el gozo, la paz en nuestra vida cristiana, porque no confiamos en el amor de Dios. Y si no confiamos en el amor de Dios, eso nos va a llevar a obedecerle menos. Porque la respuesta natural de un corazón agradecido a Dios por su amor inmenso, inquebrantable, es un amor recíproco. Juan, capítulo 3, primera de Juan 3:9, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él nos amó para que vivamos por Él. Ese es el amor de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo hebreo? ¿Cuál fue su respuesta? Ellos dijeron: ¿en qué nos amaste? ¿Dónde están las pruebas de tu amor? Si realmente nos amaste, muéstranos. Dudan del amor de Dios. ¿Cómo nos amaste si pasamos por el cautiverio? Tuvimos que reconstruir de cero esta ciudad, el templo. El templo ya no es el mismo que antes, no tiene esa majestad que tenía. Las promesas que nos has dado a través de tus profetas no se han cumplido. ¿Dónde está tu amor que tanto alardeas? Esa es la actitud de su pueblo. Ignorando el amor que tuvo por ellos por siglos. Y ellos se ponen en tela de juicio el amor de Dios. Cuestionan el amor de Dios, diciéndole: ¿cómo nos amaste? Si realmente nos amaste, muéstranos tu amor. Y ellos estaban ignorando el pacto que Dios había hecho con ellos, que era un pacto condicional, un pacto de obediencia. Si ellos le obedecían, dice el Deuteronomio capítulo 28, si ellos obedecían, Dios lo iba a bendecir en todo, en su levantar, en su acostar. Van a tener salud, riqueza, paz, no iban a tener guerra. Pero si no obedecían, iban a ser malditos en todo, dice. No iba a haber lluvia, no iba a haber comida, iban a tener enfermedades, las langostas iban a arrasar su cosecha, iban a estar en guerra, iban a ser asediados. Las madres iban a comer sus hijos porque no tenían que comer. Y finalmente iban a ir al exilio. Nosotros analizamos la vida de Israel, estos 1000 años del pueblo de Israel, y vemos que fue aconteciendo así como describe Deuteronomio 28 del 15 hasta el final. Ellos han pasado cada una de estas cosas. Y eso era una señal que ellos debían haber interpretado de que estaban pecando contra Dios. Y eran unas consecuencias de su pecado. Pero cuando el hombre pone en tela de juicio el amor de Dios, lo arruina todo. Por eso el pueblo termina cuestionando una vez más el amor de Dios. Y eso es increíble. Entonces Dios les dice: yo les he amado. Y toda esta historia es una prueba de mi amor. Todo lo que ustedes han pasado es una prueba de mi amor. Y continúa diciendo en el versículo 2 al 4, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación, y ablandé su heredad para los chacales del desierto.
Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Cuando dice amé a Jacob y aborrecí a Esaú, es una frase fuerte, ¿no? Está hablando en contexto de un pacto, ¿no? Del pacto entre Jehová y su pueblo. Él había escogido a uno y excluido al otro. Es decir, yo no escogí a Esaú, yo no escogí a los cananeos, yo no escogí a los babilonios, yo los escogí a ustedes, yo te escogí a ti, Israel. Y eso es un reflejo de mi amor. Si amara a las naciones, las hubiese escogido, pero no las escogí, te escogí a ti, tú eres mi pueblo. Dios te ama y quiere usarte como un ejemplo de lo que su amor y su gracia puede hacer en la vida de las personas. Y Dios les dice, ¿no eran ustedes dos? ¿Y a quién bendije? ¿Bendije a Esaú? No, fue a ustedes. Entonces, ¿de qué se quejan? Aunque las dos naciones fueron exiliadas, las dos naciones regresaron, había intenciones distintas detrás del exilio. La intención de Edom, que fue exiliada, era juicio, la destrucción y la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Edom se había aprovechado del pueblo de Dios. Y Dios dedica un libro completo, el libro de Abadías, para hablar en contra de Edom y hablar del juicio que iba a venir sobre ellos por haber maltratado al pueblo de Dios. En cambio, Israel fue al exilio porque fue disciplinado por el amor de Dios. Y la meta era su restauración. ¿Por qué? Porque Jehová ama a su pueblo eternamente, con un amor inquebrantable, un amor inmutable que no cambia, un amor eterno. Ese es el amor con el que Dios ama a su pueblo, nos ama a cada uno de nosotros que somos sus hijos. Dice el versículo 5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Verás que Dios va a hacer justicia con Esaú. Esaú no se la va a llevar de arriba. No se ha metido contigo, Israel. Se ha metido con Jehová de los ejércitos, con el Dios todopoderoso. Y no va a quedar impune. Y ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver. Y les dice, levántate un poco y mira más allá de tus narices y observa y vas a descubrir la cantidad de evidencias que he dejado de mi profundo amor hacia ti. Mira hacia atrás y verás mi amor en cada día de tu vida. Vas a ver cómo te he sostenido, cómo te he guardado, cómo te he cuidado. A pesar de que tú muchas veces me ofendías, me traicionabas, pecabas contra mí. Mi amor era inquebrantable, no flaqueaba. Y esto mismo debemos hacer nosotros. Levantar nuestra mirada, dejar de ir mirando hacia abajo, quejándonos, diciendo que Dios ya no nos ama, que Dios ya me ama menos. Cuando dudes del amor de Dios, cuando las circunstancias de tu alrededor
no parezcan favorables. Cuando andas, dice el salmista, cuando andes por valles de sombra y de muerte, cuando andes por aquellas aflicciones que parecen que no van a terminar más, levanta tu cabeza y mira la cruz. Mira a Cristo, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dicen las Escrituras que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí está Dios mostrando su amor en una forma práctica, visible en la vida de cada uno de nosotros. Cristo es el ejemplo de amor de Dios que tiene en tu vida. Pablo dice a los Corintios, en el capítulo 10, que todo lo que le sucedieron a los israelitas, toda la historia de los israelitas, estos 1000 años que tenemos, dice que pasaron como ejemplo. Eso es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que seamos amonestados. ¿Por qué? Porque nosotros somos igual que ellos. Nos olvidamos del amor de Dios en momentos de dificultad, en momentos de aflicción. Y si Israel debía entender el gran amor de Jehová hacia ellos, ¿cuánto más nosotros? Que hemos visto ese amor profundo de Cristo al morir en la cruz. Dios nos ha mostrado su amor. Dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó y por eso le podemos amar. Dice, ¿y cómo nos amó? Diciendo que nos ama simplemente. No, sigue diciendo el versículo 10 del capítulo 4 de 1 Juan. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos ha amado. Cuenta una historia de un hombre que había tenido un sueño. Dice que en su sueño se veía a él caminando junto con el Señor por la orilla de una playa y desde atrás podía ver esos pares de huellas que iba dejando en la arena. Dice que empezó a mirar atento esas huellas, pero algo extraño observó y le dio gran desconsuelo al ver notado eso. ¿Y qué es lo que había notado en su sueño? Dice que observó las huellas y vio que ya no había 2 pares de huellas, sino que simplemente había un par. Y empezó a investigar, en sus sueños empezaba a investigar por qué solamente en determinado momento solamente había un par de huellas. Pero notó con tristeza que en medio de esas aflicciones, cuanto más dolor él sentía, era cuando él veía esas huellas. En los momentos de aflicción, él veía solamente un par de huellas. Y se pregunta, ¿dónde están estas huellas que indican que tú estás aquí conmigo? ¿Dónde están esas huellas, Señor? ¿Dónde están esas huellas, Señor, que me muestran que tú me estás acompañando en mi tormenta? Y Jesús le contestó, escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré eternamente. Y en tus momentos de aflicción, siempre estuve a tu lado. Pero si has visto un par de huellas, es porque en los momentos donde más flaqueaste, estaba yo ahí, llevándote en andas. Hermanos,
que podamos descansar en el amor del Señor, que estemos convencidos del amor de Dios, que podamos vivir completamente satisfechos con ese amor, porque Dios quiere hacerte más semejante a Jesucristo y jamás va a permitir ninguna cosa eternamente mala para nuestras vidas. Eso es imposible que suceda. Porque Dios no solamente te ha dicho que te ama, sino que te lo ha demostrado. Acreces en tu vida. Hermano, quiero que te vayas con esto. Dios te ama. Si eres su hijo, ten la seguridad que Él te ama. Y si estás pasando por aflicciones, por momentos de dolor, Dios está trabajando para que cada día seas más parecido a su Hijo. Pero si no estás visitando y te has dado cuenta que Cristo no te ama, Cristo no te ha escogido, no te ha elegido, quiero darte una buena noticia. Hoy es el día de arrepentimiento y perdón. Hoy es el día que corras a los pies de Cristo, te arrepientas de tus pecados, le confieses y vivas como tu Señor y Salvador. Hoy es el día. Y si tú lo haces, Dios ha tomado toda la ira que nos correspondía, que te correspondía a vos, que me correspondía a mí, y se la ha dado a Cristo. Toda la ira cayó sobre Cristo. Toda esa ira que había sobre nuestras vidas ha caído sobre Él. Él derramó su ira sobre su amado Hijo allí en la cruz. El Dios hecho hombre ha recibido esa ira que nosotros merecíamos, para que Dios, por medio de su muerte, pueda justificar al pecador. Podamos pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo de poder poner nuestra mirada solamente en Él y no dudar de su profundo amor por cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Tú eres un Dios santo, justo, Señor, y a veces es incomprendible, Señor, para nosotros